Resolución de la Junta del Pueblo de Greenberg afirmando y formalizando, a pedido del Comité Consultivo de Derechos Humanos del Pueblo de Greenberg, la política del pueblo sobre la ejecución de inmigración. Considerando que el pueblo de Greenberg reconoce y valoriza las contribuciones que los inmigrantes han hecho y continúan haciendo a la vida vibrante en nuestra comunidad, en lo económico, cultural, político, religioso y social. Y considerando que el pueblo de Greenberg reconoce que la mayoría de los inmigrantes son residentes respetuosos de la ley, buenos vecinos y padres amorosos que desean criar a sus familias, trabajar duro, mejorar las circunstancias de sus familias y contribuir a su comunidad sin temor injustificado al acoso y la persecución. Y considerando que el pueblo de Greenberg reconoce que muchas familias inmigrantes viven con miedo de la detención y de la deportación, y considerando que el pueblo de Greenberg reconoce las pautas legales emitidas el 19 de enero de 2017 por la Oficina del Fiscal General de Nueva York sobre la participación de la autoridad local en la ejecución de inmigración, y considerando que el pueblo de Greenberg reconoce que el orden público es mejor servido cuando hay una relación de confianza y cooperación entre las agencias locales del orden público y las comunidades a que sirven para que tanto las víctimas como los testigos del crimen se sientan seguros para presentarse sin miedo a ser detenidos y deportados. Y considerando que el jefe de la policía ha asegurado a la Junta del Pueblo y al público que las disposiciones enumeradas a continuación están siendo seguidas actualmente por el Departamento de Policía de Greenberg, y considerando que el Comité Consultivo de Derechos Humanos se ha comunicado con grupos potencialmente afectados y después de hacerlo fuertemente abogó que la Junta del Pueblo adopte y publique formalmente sus políticas y prácticas sobre inmigración, creyendo que hacerlo de manera formal está en el mejor interés de las personas y grupos potencialmente afectados. Ahora, por lo tanto, se resuelve que la Junta del Pueblo de Greenberg, por la presente, afirma y formaliza la política del pueblo sobre la ejecución de inmigración, que consiste en las siguientes disposiciones. La policía de Greenberg no detendrá, preguntará, interrogará, investigará o arrestará a un individuo basándose solamente en cualquiera de lo siguiente: estado actual o sospechado de inmigración o de ciudadanía, o por una orden civil de inmigración o una orden administrativa o una orden de detención de inmigración a nombre de la persona, incluyendo aquellos que han sido identificados en la base de datos del National Crime Information Center, excepto lo dispuesto en el párrafo número 4. La policía de Greenberg no averiguará el estatus migratorio de un individuo, incluyendo una víctima de un crimen, un testigo o una persona que llame o se acerque a la policía en busca de asistencia, a menos que sea necesario para investigar alguna actividad criminal de ese individuo. Tercero, la persona de Greenberg no realizará las funciones de un oficial federal de inmigración, ni se involucrará en la ejecución de la Ley Federal de Inmigración, ya sea de conformidad con la sección 1357G del título 8 del Código de los Estados Unidos o bajo cualquier otra ley, regulación o política. Esto incluye no entrar en acuerdos 287G con inmigración. 4. La policía de Greenberg puede responder afirmativamente a una orden civil de detención inmigratoria para detener o transferir un individuo con el propósito de ejecución de inmigración o investigación hasta las 48 horas, solo si el pedido va acompañado de una orden judicial, excepto que la policía local pueda detener una persona hasta las 48 horas con una orden civil de detención inmigratoria en ausencia de una orden judicial si a. Existe una causa probable para creer que el individuo ha reingresado ilegalmente al país después de una deportación o regresó según lo definido por 8 U.S.C. 1326 y el individuo fue condenado en cualquier momento por un conjunto específicamente enumerado de los delitos graves en virtud de la Ley Penal de Nueva York, por ejemplo, delito grave clase A, intento de cometer un delito grave clase A, delito grave violento de clase B, etc. O 2. Un crimen federal o un crimen bajo la ley de otro estado que constituirá una condena por delito
Segundo, define la ley penal de Nueva York por cualquiera de los delitos anteriores. O B, existe una causa probable para creer que el individuo tiene o está involucrado en actividades terroristas. O C, el individuo tiene 2 o más condenas criminales. 5. La policía de Greenburgh limitará la información colectada sobre individuos con respecto al estado migratorio o de ciudadanía a la requerida por la ley y prohibirá el uso o la divulgación de dicha información de cualquier manera que viole las leyes federales, estatales o locales. 6. La policía de Greenburgh no proporcionará acceso a un individuo bajo su custodia o el uso de las instalaciones de la agencia para interrogar o entrevistar a dicho individuo si el único propósito de inmigración es de ejecutar la ley federal de inmigración. 7. La policía de Greenburgh y la Corte del Pueblo de Greenburgh no demorarán fianza o la liberación de la custodia tras el pago de fianza únicamente por A, el estatus migratorio o ciudadanía de un individuo, o B, una orden civil de inmigración, o C, un pedido de inmigración con el propósito de la ejecución de inmigración para la notificación, transferencia, detención o entrevista o interrogación de dicho individuo sin una orden judicial. 8. Al recibo de un pedido de detención, transferencia, notificación, entrevista o interrogatorio de inmigración, la policía de Greenburgh deberá proporcionar una copia de dicho pedido al individuo nombrado e informar al individuo si la policía de Greenburgh cumplirá con el pedido antes de comunicar su respuesta a la agencia solicitante. 9. Los individuos bajo la custodia de la policía de Greenburgh estarán sujetos a los mismos procedimientos de fichado, procesamiento, liberación y transferencia, las mismas políticas prácticas de esta agencia, independientemente de su actual o sospechada ciudadanía o estatus migratorio. 10. Ningún departamento del pueblo de Greenburgh puede usar dinero del departamento, instalaciones, propiedad, equipamiento o personal para investigar, ejecutar o asistir en la investigación o ejecución de cualquier programa federal que se requiera del registro de individuos basado en raza, género, expresión de género, orientación sexual, religión, etnicidad o origen nacional. 11. Ningún personal del pueblo de Greenburgh deberá preguntar o solicitar prueba de estatus migratorio o ciudadanía cuando brinde servicios o beneficios, excepto cuando el recibo de dichos servicios o beneficios dependan de su estatus migratorio o ciudadanía, o cuando las consultas sean legalmente requeridas por las leyes federales, estatales o locales. 12. La policía de Greenburgh deberá desarrollar una política de asistencia lingüística formal para individuos con dominio limitado de inglés y proporcionar servicios de interpretación o traducción consistentes con esta política. 13. La policía de Greenburgh registrará únicamente para crear los informes descritos en el párrafo 14 a continuación lo siguiente para cada solicitud de detención, notificación, transferencia, entrevista o interrogatorio recibida de inmigración. A. La raza, género y lugar de nacimiento del individuo. B. Fecha y hora en que el individuo fue llevado bajo custodia de la policía de Greenburgh, el lugar de donde la persona estuvo detenida y los cargos de arresto. C. Fecha y hora en la que la policía de Greenburgh recibió la solicitud de la agencia solicitante. E. La historia migratoria del criminal indicada en el formulario de solicitud si corresponde. F. Si la solicitud fue acompañada de cualquier documentación relacionada con el Estado o procedimientos migratorios, por ejemplo, una orden judicial. G. Si se proporcionó una copia de solicitud a la persona, en caso afirmativo, la fecha y hora de la notificación. H. Si el individuo dio consentimiento a la solicitud. Y si el individuo solicitó consultar con un abogado sobre la solicitud. J. La respuesta de la policía de Greenburgh a la solicitud, incluyendo la decisión de no cumplirla. K. Si corresponde, la fecha y la hora que inmigración tomaron a custodia o le dieron acceso al individuo. Y L. La fecha y hora en que el individuo fue liberado de la custodia de la policía de Greenburgh. 14.
La Policía de Greenburgh deberá proporcionar informes anuales a la Junta del Pueblo de Greenburgh, el Comité Consultivo de Derechos Humanos del Pueblo de Greenburgh y el Comisión Asesora de Policía Comunidad del Pueblo de Greenburgh, con respecto a la información colectada en el párrafo anterior, de forma combinada, despojando todos los identificadores personales para que la Policía de Greenburgh y la comunidad puedan supervisar el cumplimiento de la Policía de Greenburgh con todas las leyes aplicables.